En A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. ¿Qué se siente, Santi, ser el nuevo principal conductor del programa? Y mira, es una gran responsabilidad, pero bueno, espero poder estar a la altura del desafío de reemplazar a Augusto dos Santos. Pero por un bloque, aclaro. Por un bloque, exactamente, por un bloque, un relevo a un periodista de lujo. Realmente muy contento está después de 2 semanas ausente por eso que te obliga el código laboral, que tenés que salir de vacaciones, no es que algo uno quiere. Pero bueno, aquí estoy nuevamente asumiendo mis grandes responsabilidades, muy contento de compartir con ustedes. Y creo que es una semana bastante cargada. Tenemos temas económicos, tenemos temas políticos y creo que estos se cruzan de una manera importante. Y creo que en este segundo mes del año que estamos arrancando es muy importante qué es lo que nos puede traer este 2020, Paula. Acuerdo automotriz, Santi, sinónimo de oportunidades, ¿verdad? Estuvimos Tremendo. hablando desde temprano. Pero aparte, Paula, ¿te acordás que este fue uno de los temas más conflictivos del año pasado? Hubo medidas por parte de Brasil que puso en tela de juicio el ingreso de los productos elaborados en Paraguay, manufacturados. Y todo el riesgo, esto movilizó a sectores muy importantes de la población, empresariales, las maquiladoras, que son las que hoy están generando mucho empleo. Entonces, llegar a esta firma el día de ayer del acuerdo automotor entre el gobierno de Brasil y la Argentina, de Paraguay, es un hecho muy, pero muy significativo, porque no solamente nos asegura la protección de los empleos que ya tenemos, sino nos entusiasma a generar nuevas fuentes de trabajo. Acá estamos hablando de cerca de 100.000 nuevos puestos de trabajo que se pueden generar de manera muy rápida con este mercado, que es un mercado gigantesco. El mercado automotor del Brasil es un mercado muy, pero muy importante, más allá de que no ha venido creciendo de manera importante en los últimos años. Estamos hablando de millones de vehículos que se venden por año. Ahora, esta es una oportunidad para insertarnos a una cadena de valor. Y yo recuerdo, Santiago, que te escuché decir en esta misma mesa que el desarrollo industrial paraguayo va a venir por el lado de la inserción justamente en las cadenas de valor, porque en un mundo globalizado las empresas buscan competitividad y los procesos productivos se fragmentan y se dividen entre ambos países, entre muchos países. Totalmente, y siempre hablamos del gran desafío de Paraguay, cómo Paraguay puede encontrar una plataforma de desarrollo que le permita pasar de un país de ingresos medios, porque Paraguay ya es un país de ingresos medios, a ser un país desarrollado de ingresos altos. Y lo que decíamos siempre, que la evidencia histórica de todos los procesos de desarrollo a nivel mundial han demostrado que solamente los países que han transitado un proceso de desarrollo industrial han sido capaces de desarrollarse económicamente con ingresos más altos. Entonces Paraguay no puede escapar ese proceso y tiene que apostar a un proceso de industrialización. Y en ese proceso de industrialización, ¿dónde están las oportunidades? Y obviamente estamos al lado de la 8ª economía más grande del mundo, el Brasil, y tenemos que ver dónde están sus principales industrias. La automotriz es una importante. El régimen de Maquila nos permitió de alguna manera conectarnos a ese vagón y con este acuerdo automotor vamos a poder dar un paso decisivo, un avance muy, pero muy importante. Así que quiero públicamente, así como cuestioné el año pasado, dar mi reconocimiento a la ministra de Industria, al canciller, por este trabajo y por supuesto a todo el gobierno por este gran logro que nos permite entusiasmarnos en un 2020, que más allá de la recuperación del sector agropecuario, generación de energía, podemos ver también que este puede ser un nicho de desarrollo de nuevos negocios, empleo, y por supuesto los empleos que ya hay que puedan tener mejores ingresos. ¿Hay algunos otros sectores de la industria en los que vos veas posibilidades de inserción a grandes cadenas de valor? Mira, este es un acuerdo automotor, está muy focalizado en todo lo que es para Paraguay, obviamente autopartes. No estamos hablando de que Paraguay pueda ensamblar vehículos, que sí lo podría hacer de acá a unos años, pero obviamente muestra también un cambio en la actitud de este gigante Brasil, ¿verdad? Que siempre, más allá del Mercosur, siempre ha tenido políticas muy proteccionistas. Entonces, que después de casi 30 años de la firma del acuerdo del Mercosur, hayamos firmado este acuerdo automotor, que era prácticamente el último que nos faltaba firmar con el Brasil, cambia la tónica y nos permite entusiasmarnos también empezar a ver cómo integramos cadenas en el sector de textiles, de juguetes, plásticos, que Paraguay ya está haciendo algunos productos que se están vendiendo, pero hacerlo a una escala mucho mayor. Obviamente, para que Paraguay pueda desarrollarse, tiene que tener una relación comercial muy, pero muy fluida
con el gigante del Brasil. Nos encantaría también que Argentina tenga un mercado pujante. Lastimosamente la situación económica es bastante favorable ahí, pero obviamente también deberíamos tratar de replicar esto con la Argentina. Ahora, cambiando un poco de tema, Santiago, ¿hay cuestiones relacionadas a la economía que se están discutiendo en el seno de este acuerdo, este gran acuerdo en la ANR? Hoy no hay una discusión económica, ¿verdad? Más allá que, y lo hemos hablado varias veces el año pasado, tanto yo como otros exministros del gobierno anterior y de otros gobiernos, hemos mantenido un diálogo muy fluido con el ministro de Hacienda principalmente, tratando de colaborar tanto en lo que fue la reforma tributaria, en reformas de la calidad del gasto público. Y hoy se está discutiendo la posibilidad de hacer ajustes a la ley de responsabilidad fiscal, principalmente debido a lo que pasó el año pasado, de que se tuvo que pasar. Se aprobó, gracias a Dios, con un apoyo del Congreso, que el déficit sea mayor, pero esto requiere también una serie de reformas. Pero en este caso aún no hay ninguna agenda concreta. Lo que hay, y más allá de lo que fueron las reuniones ayer de expresidentes de la República y expresidente del partido con el presidente Mario Abdo y luego con el expresidente Horacio Cartes, en realidad esto inicia ya el sábado pasado. Inició hace varias semanas en realidad, donde han habido conversaciones en privado entre dos referentes importantes de ambos movimientos, de la necesidad de encontrar un camino común. Podemos tener diferencias, pero tenemos que entender que los procesos políticos, los procesos electorales requieren de una interna muy, pero muy intensa, pero luego cuando el candidato gana y cuando el partido está en el gobierno, necesita que el partido que lo puso ahí le dé también esa estabilidad política. Entonces, bajo esa premisa, el Movimiento Honor Colorado ha hecho un esfuerzo enorme. El líder del movimiento, Horacio Cartes, ha hecho un esfuerzo enorme. A mí me tocó acompañarle el sábado en María Auxiliadora, departamento de Itapúa, donde el mensaje fue claro, contundente, sin ningún margen de duda, apoyo total hacia el proceso de la unidad, entendiendo de que el país necesita que haya tranquilidad. Y ya tendremos conflictos electorales en las internas de julio, ya habrán desafíos importantes en las elecciones municipales que serán más adelante en el año, pero en este momento no vemos ninguna razón por la cual no podamos estar trabajando de manera conjunta para que el país pueda avanzar. Que de hecho, si vos ves lo que ha sido la actitud del Movimiento Honor Colorado desde el 15 de agosto del 2018 fue aprobar proyectos de presupuesto, tanto el 2018 como el 2019, en función a lo que fue presentado por el Ejecutivo, y después todos los proyectos de financiamiento externo que entendemos son proyectos que generan un impacto y ayudan a la gente, que es la que finalmente se beneficia a todas las obras de infraestructura. Entonces, veo esto como un paso muy, pero muy importante, que no solamente tiene una connotación política, esto tiene realmente una connotación de políticas públicas, porque le va a dar una tranquilidad para que el Ejecutivo pueda llevar adelante planes y proyectos que finalmente se trasladen hacia el beneficio de la gente, ¿verdad? Entendiendo de que el 2020 tenemos todavía desafíos en lo económico, en lo microeconómico principalmente, pero todavía tenemos una agenda muy importante de reformas estructurales que son necesarias en el país. Y siempre es importante también volver a hacer esa enunciación de cuáles son los grandes desafíos y las grandes cuestiones que se tienen que discutir en el Congreso, porque cuando se habla de la posibilidad de que negocien dos grandes bloques, siempre existe ese sesgo de que en realidad se están negociando cargos, etcétera. Y hay una cuestión mucho más profunda detrás que, bueno, como decías y mencionabas, por ejemplo, algunas de ellas. Pero si me permitís, me gustaría cambiar un poquitito de tema e ir a una cuestión así muy reciente de esta semana que estuvimos discutiendo también en el programa de hoy, en el programa de ayer, y que tiene que ver con el susto que tuvimos ante la posibilidad de que dejemos de tener como aliada a la Unión Europea, que hoy sabemos es una institución que coopera muchísimo en materia de políticas públicas con Paraguay, tiene programas en el sector de educación, en el sector de la salud, tiene programas muy interesantes también para MIPYMES. ¿Cómo viste vos toda esta controversia que se generó desde el Ministerio de Educación y esta reacción un tanto violenta de parte de su titular? Con mucha preocupación, Paula. Vi con mucha preocupación, más allá del rol de la Unión Europea, creo que es el rol de la cooperación internacional, ¿verdad? Que haya pasado esto en este conflicto, en realidad creo que es una llamada de atención sobre la relación que tiene el ministro de Educación con aquellos agentes
fuera del gobierno que están apoyando los proyectos de educación en el Paraguay, porque no es solamente el tema de la Unión Europea, un tema que también ha sido muy candente en estos días y que el ministro realmente creo que con mucho desconocimiento ha puesto en tela de juicio la efectividad de proyectos como el proyecto de una computadora por niño que se viene implementando en la ciudad de Cacupé hace 10 años. Sí. ¿Verdad? Un proyecto que fue financiado por instituciones privadas durante mucho tiempo. En nuestro gobierno se apoyó, ya el sector público apoyó este proyecto y realmente los resultados, entendemos que son resultados muy, pero muy importantes. Y bueno, esto también fue una arista porque el ministro empezó a identificar los ataques periodísticos con algunas intenciones, ataques personales. En realidad yo creo que cuando se elige el perfil para ministro de Educación en este gobierno, ¿verdad? Y fue cuestionado, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, pero él tiene atributos, es una persona combativa, esta persona va a luchar contra la corrupción. Y todo muy lindo, pero en realidad lo que necesitamos es alguien que entienda el proceso de educación y que esto se construye realmente de una manera muy amplia, donde hay un rol que cumple la sociedad civil, hay un rol que cumple la comunidad internacional, porque la transformación no comenzó con el actual ministro y no va a terminar con el actual ministro. Este es un proceso mucho más amplio. Entonces, me preocupa lo que está pasando y si tengo que decir algo, quiero hacer mía las palabras que dijo el senador Beto Velar el día de ayer, que siento pena por la educación. Ojalá que esto sea una llamada de atención y que se puedan tomar las medidas correctivas necesarias y se puedan hacer los ajustes, ¿verdad? Acá hay un programa de transformación de la educación, hay gente que está dedicando su tiempo de manera desinteresada para que se pueda generar este cambio de manera importante. Digo de manera desinteresada en el sentido de que no tiene ninguna remuneración por parte del Estado y está trabajando de manera incansable. Muchas veces nosotros ni nos enteramos de los conflictos internos que se están llevando adelante y muchos de estos conflictos son y tienen que ver con el carácter mismo de quien hoy está al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Yendo un poquito, ¿Me permitís? sí, Por adelante, favor, Paula. adelante. Sí, a ver, Santiago, una de las dudas que se plantea, te quiero llevar un poco al área de la política, ¿verdad? Tocaste un poco el enfoque económico al respecto a este acuerdo, este consenso, buscando paz partidaria al interior de la ANR. Y, a ver, ayer se dio un hecho más de una seguidilla de varios hechos que se vienen dando desde aquel intento de conformación de una unidad, de una bancada unida en diputados, que salió medio maltrecho de vuelta. Después los gobernadores, intendentes, seccionaleros, diferentes estamentos dentro de la ANR pidiendo el tema del consenso y demás. Lo de ayer, hay una línea al respecto de la presencia de lo que en el Partido Colorado se conoce como osos blancos, en los Estados Unidos le dicen los halcones, ¿verdad? Y parece que como que molesta que gente que a lo mejor ya podría estar en su casa, tranquilamente descansando si querés, sí, involucrando en política, dando su opinión, que es lo único que dan, ¿verdad? Ellos no van a decidir líneas estratégicas, ni política económica, ni políticas públicas, ni mucho menos, ¿verdad? Como que molesta la presencia y dice, no, aquel es cuestionado por el otro, no sé qué, su antecedente, su currículum. Lo que en realidad me parece que molesta de fondo, y ahí va mi consulta si querés, es este intento de acordar. Porque, y ahí entra una hipótesis mía, humildemente, algunos actores del gobierno que hoy son parte casi del primerísimo anillo del presidente, hablaba de uno de ellos, Peta, por ejemplo, podría quedar medio, por lo menos en offside, ¿verdad? Con este acuerdo, ¿verdad? Hay gente que como que jugó todas sus cartas a chocar y nunca se bajó de la confrontación. Inclusive el mismo Friedman parece que pilló algo y metió medio en reversa de repente, ¿verdad? Y como que quedan descolgados, ¿verdad? O sea, Sí. y parece que el objetivo real es bombardear, digamos, un posible acuerdo, ¿verdad? Sí, ahí hay que reconocer, ¿verdad? Una unidad partidaria, que es lo lógico. O sea, uno esperaría Claro. de que un partido del tamaño del Partido Colorado, que enfrentó a una coalición de todos los partidos de oposición y que sale victorioso, y sea ese mismo partido el que le dé el soporte político para que el gobierno pueda administrar. Entonces lo lógico es eso, pero lastimosamente lo lógico no siempre es lo que hemos visto en la historia política. Hemos visto siempre peleas internas dentro del partido de gobierno que eran
realmente solamente en beneficio de la oposición y en detrimento de la ciudadanía. Entonces, de la oposición de otro partido, pero también de personas dentro del Partido Colorado que no querían eso porque de alguna manera lucraban también con las peleas internas. Lo que nosotros tenemos que dejar claro es de lo que hoy está ocurriendo o el esfuerzo que hoy se está haciendo, porque en realidad han habido enormes avances, pero todavía creo que los resultados finales o los beneficios los vamos a ver a lo largo de los próximos meses. Creo que es un hecho único e histórico. El Partido Colorado, y esto lo confirmaban ayer muchos de estos osos blancos, halcones, que son personas de mucha experiencia y que le ha permitido transitar en la vida pública, en la vida política, en momentos complicados, ¿verdad? Y ellos dicen realmente nosotros no nos acordamos o no hay memoria dentro del Partido Colorado que haya habido un esfuerzo de unidad tan grande, ¿verdad? Entonces eso es un desafío para nosotros en decir, perfecto, la política es el arte de lo posible y hagamos posible de que la política sea una herramienta que le pueda servir a la gente. ¿Y qué responsabilidad tenemos? Nosotros que no estamos hoy en el gobierno, digo el Movimiento de Honor Colorado, de darle el apoyo y el soporte al gobierno, que es un gobierno colorado. Entonces ahí es donde yo creo que, así como lo hicimos después del 17 de diciembre del 2017, salir a apoyar decididamente, trabajar por la lista 1, que no era la práctica en periodos electorales anteriores. Pero acordémonos que el Partido Colorado cae en el 2008 porque quien perdió la elección no trabajó. No, sí, es más, trabajó en contra del Partido Colorado. Por eso que yo creo que lo que el presidente, el expresidente Horacio Cartes dice en la ciudad de María Auxiliadora el día sábado, de que es imposible tener éxito si alguien va en contra de su bandera, es un poco lo que primó después de las internas del 2017. Apoyemos al Partido Colorado. Y hoy nuevamente lo que nos guía y lo que guía este acuerdo, este gran intento de unidad, es apoyar al Partido Colorado porque no hay forma de tener éxito si vamos en contra de nuestra bandera. Y ahí entra, Santi, para mí un punto que se lo planteaba ayer justamente a José Alberto Alderete. Decía yo, si hacemos o si hacen desde la ANR semejante esfuerzo, porque es un operativo grande, digamos, hay que curar muchas heridas, hay contusos de ambos lados, ¿verdad? Hay un tercero en discordia que está con la ambulancia preparada para salir a buscar los heridos y contusos, que está ahí pescando, que es válido, o sea, no lo cuestiono, ¿verdad? Me parece literalmente válido. Uno plantearía o esperaría que el acuerdo sea mucho más grande que una cuestión solamente del 2020 por cuestiones electorales en el partido o municipios, si querés, ¿verdad? Uno esperaría que sea también tipo lo que planteaba, un acuerdo legislativo, con agenda, con leyes que pasar, ¿por qué no lugares en la mesa directiva eventualmente, verdad? Pero sobre todo eso que plantea, algún punto tiene que haber que abarque y que sobre todo como que chorrea un poco para más abajo, ¿verdad? Sí, y necesariamente yo creo que se dio algo que estábamos esperando, porque vos mencionabas hace un rato, Felipe, de que han habido intentos de unificar las bancadas, principalmente en diputados, hubo un intento, pero lastimosamente no prosperó, no fue exitoso el año pasado. Y en gran parte porque faltaba esa gran unidad hacia arriba. Y yo creo que hay un sentimiento acá, siempre se dice, no, la unión tiene que venir de abajo. Yo creo que la unión tiene que venir de todos los lugares, de arriba y de abajo. Había bastantes avances y discusiones en las bases y lo que se ha dado en los últimos días es un diálogo y una unidad en los liderazgos que son fundamentales. Y a partir de ahí creo que esto va a generar un efecto cascada en todas las estructuras partidarias en todo el país. Ahora, ¿esto significa de que no van a haber disputas electorales? ¿Esto significa que no van a haber diferencias? No. Esto dice bien que así sea también, de que hay hoy un diálogo, de que nos sentamos en la mesa, de que abiertamente decimos que queremos colaborar, que nos sentimos responsables de alguna manera de que el Paraguay necesita una estabilidad y entendemos de que en la medida que el partido de gobierno tenga estabilidad, esto se traslada de manera importante. ¿Esto le molesta a otros partidos de oposición? Le molesta tremendamente, porque la historia nos ha demostrado que el Partido Colorado es oficialismo y es disidencia al mismo tiempo, y eso es bueno en las contiendas electorales, pero al momento de gobernar tenemos que tener la capacidad de unirnos, porque ahí es donde tenemos que pensar en las políticas públicas, en las reformas de salud, de educación, y realmente hay un cúmulo de experiencia dentro del Partido Colorado de exministros, de ex senadores, exdiputados, expresidentes de la República, que yo creo que todos tienen algo que sumar, ¿verdad? Y yo digo, y siempre lo digo, imagínense desde mi posición de un candidato
joven que dice, no, yo tengo la fuerza, el empuje, pero al final del día el pelo blanco enseña y enseña mucho. Absolutamente. La experiencia tiene un peso importante, no para que vos quieras replicar la historia, sino para que no cometas mismos errores que se han cometido en el pasado, que podamos aprender de la experiencia y que podamos construir un futuro mucho más pro, pero finalmente con todos, con los que tienen experiencia, con los que no tienen experiencia, pero tienen muchas ganas de colaborar y generar cambios, con los hombres, con las mujeres, con los actuales, con los las ex autoridades. Entonces creo que el enfoque fue eso y realmente ver a referentes históricos que le podés cuestionar qué pudo haber hecho bien, qué pudo haber hecho mal en la historia, pero en realidad es poder juntar esa voz de experiencia con quienes hoy tienen el gran desafío de llevar adelante las riendas del país. Santi, tenemos 1500 preguntas más para vos, porque siempre es un placer recibirte aquí en piso, pero la directora del programa nos dice que tendrá que ser hasta el próximo miércoles. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas otra gracias. vez. Y no quiero que esto suene mal, pero lastimosamente el próximo miércoles no voy a poder estar. Otra vez. Pero esto es por compromisos laborales, así Bueno. que Pero Santiago, no lastimosamente. te podés ir sin hacer un comentario sobre Adebayor. Cuando le iba a preguntar sobre Adebayor, ¿qué pensás de Emanuel Adebayor, Santi? Y mira, yo creo que es... yo no me acuerdo de un jugador de ese nivel internacional, ¿verdad? Que lo Sí. hayamos visto jugar en equipos de De la Europa. Elite Mundial, ¿verdad? Que todavía tiene, o sea, yo creo que es relativamente joven él, 35 que venga a jugar, así que obviamente como hincha y fanático y socio del Club Olimpia estoy realmente muy expectante de lo que va a ser la presentación, no solamente de él el viernes a las 8 de la mañana en Para-Uno, sino de 8 todo el equipo, de la noche. a las 8 de la noche, sí. sí. En Para-Uno, así que realmente hay mucha expectativa, pero yo sigo siendo fanático de Roque Santa Cruz. Ah, Muy bueno, bien. está bien. Y tiene un mensaje para vos para despedir este bloque, Ok. Adebayor. Escúchalo, a ver qué dice. Olimpia fans, gracias por todos. Nos vemos en Vienne en Ascensión. Thank you. Merci. Sí, ahí está. Sí, absolutamente. Va a ser Santi. la marca registrada. Absolutamente Merci. querible el tipo. Sí. Así que, Toma una Muchas pausita. gracias. Toma una pausa, ¿verdad? así mismo. Santiago, vamos. gracias.